Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Perspectiva Nacional. Las últimas 2 semanas han sido muy convulsionadas para Guatemala. Después de serias acusaciones contra el gobierno del presidente Otto Pérez Molina, el mandatario renunció para enfrentar la justicia. Su vicepresidenta ya había sido arrestada el pasado mes por los mismos cargos. Para entender la dimensión de lo que está ocurriendo, pero también cómo es que esto afecta el resto de Latinoamérica, hemos invitado a Juan Carlos Hidalgo, que es analista de políticas públicas sobre América Latina del Instituto Cato. Juan Carlos, bienvenido. Muchas gracias. Hablemos de la situación que está enfrentando el presidente o ahora expresidente de Guatemala. ¿Cuáles son los cargos exactamente? A se le acusa de presidir, o sea, de dirigir básicamente una organización mafiosa, una organización delictiva que lo que hacía era eximir del pago, dejar que la gente pudiera importar bienes a Guatemala sin pagar impuestos, pasar la aduana y a cambio de una mordida, ¿verdad? Okay. Y efectivamente había salido a la luz con evidencia muy contundente, llamadas incluso, por eso se le llama la línea a esta organización, porque se hacían llamadas por teléfono, y ha salido a la luz pública evidencia muy contundente que implica al presidente como no partícipe, sino el líder de esta organización. Fíjate qué irónico, Juan Carlos, porque este mismo presidente es el que había prometido que iba a luchar, que iba a eliminar la corrupción en este país. Estamos hablando de la primera vez que un presidente pierde la impunidad y que enfrenta la justicia en Guatemala y ahora básicamente renuncia. ¿Cómo queda la psicología de un país como Guatemala después de que esto ocurre? Yo creo que fortalecida. O sea, a mí me gusta ver esto como el vaso a la mitad lleno en lugar de la mitad vacío. Es histórico para Guatemala el hecho de que la institucionalidad funcione de tal manera que un presidente corrupto sea destituido. Este no es el primer presidente corrupto que ha tenido Guatemala. Recordemos incluso que Alfonso Portillo, el expresidente, está en prisión, ha estado en prisión en Estados Unidos por corrupción. Así que el hecho de que finalmente las instituciones guatemaltecas, que son de las más endebles en el hemisferio occidental, hayan podido funcionar de una manera impecable para destituir al presidente y de una manera que, siguiendo el orden constitucional, a diferencia por lo que la percepción que generó por lo menos Honduras hace unos años cuando removieron a Manuel Zelaya al poder, yo creo que es bueno para los guatemaltecos, y la pregunta ahora es ¿qué sigue? ¿Va a ser esto como una primavera maya, verdad, en donde efectivamente cae un jefe de Estado impopular, corrupto, pero luego viene un caos? ¿O vamos a ver en verdad que lo que viene en las próximas elecciones, que ahora son muy pronto, vamos a ver entonces en verdad el renacimiento de una sociedad civil más fuerte y de una clase política más transparente? Tú le diste al clavo ahorita que dijiste, no es la primera vez que en un país como Guatemala, hablemos también de Sudamérica, inclusive en Centroamérica, Latinoamérica. ¿Qué significa? ¿Cómo es la psicología de lo que está ocurriendo en Guatemala para el resto de nosotros? Tenemos más de una docena de expresidentes o presidentes que han sido procesados por cargos de corrupción en Centroamérica, nada más. Efectivamente, la pregunta es ¿qué es lo que ocurre? Y tenemos en Centroamérica y en América Latina instituciones que son muy endebles. En Centroamérica tenemos todavía un componente adicional, que es el narcotráfico. El narcotráfico exacerba lo que ya de por sí son instituciones muy débiles en la región. Así que no es tanto de que nuestra naturaleza latina nos hace corruptos, sino que tenemos instituciones corruptoras. Tenemos instituciones donde el peso del Estado es muy fuerte en la economía. Esto le otorga poder extraordinario a los políticos sobre la vida cotidiana de los ciudadanos, y por supuesto que, como dijo Lord Acton, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. ¿Tú de qué parte eres, Juan Carlos? De Costa Rica. De Costa Rica. Bueno, yo soy mexicana. Y vamos a hablar sin pelos en la lengua. Sí. Sabemos perfectamente, como tú lo acabas de decir ahorita, que generación tras generación se muestra un gobierno corrupto, pero no está cambiando la situación. Yo personalmente, disculpa si estoy hablando un poquito de este otro lado, pero digo, la situación no cambia mucho, continuamos viendo este patrón de conducta de corrupción en nuestros países latinoamericanos. ¿Será que también lo llevamos en la genética, en la DNA? Yo lo dudo. Yo creo que más bien tiene que ver con las instituciones por las cuales hemos optado. Hemos optado por instituciones nuevamente que corrompen a la sociedad civil, corrompen a las clases políticas, porque le han entregado muchísimo poder a los políticos sobre la economía, sobre la vida individual de las personas. Vemos en el caso, lo que yo noto en esta parte, en este 2015 en particular, es que la sociedad civil cada vez me tolera menos estos actos de corrupción. A mí que no me vengan a decir de que Latinoamérica es en el 2015 más corrupta que hace 15 años. No lo crees. O hace 30 años, no. La corrupción era muchísimo mayor hace décadas. Sin embargo, había una prensa menos acuiciosa, había menos libertad de información, y teníamos sociedades civiles que no se enteraban de muchas de las cosas que pasaban. Se nos acaba el tiempo, pero no te quiero
quiero dejar ir sin responder esta pregunta. Pasemos de la corrupción a la crisis que está ocurriendo entre Colombia y Venezuela. Esta crisis humanitaria, ¿a dónde vamos? Bueno, nuevamente el gobierno de Nicolás Maduro está buscando todo tipo de distractores para para distraer el hecho de que es sumamente impopular y que probablemente va a perder las elecciones legislativas, si es que estas tienen lugar. Yo todavía dudo que vayan a tener lugar. Y bueno, ya ha buscado problemas con Guyana, ha buscado problemas con Colombia, ha buscado problemas con medio mundo, con Estados Unidos, y bueno, vemos que esto no va a terminar bien. Sinceramente no va a terminar bien para Venezuela ni para sus vecinos. Excelente. Muchísimas gracias, Juan Carlos, por habernos acompañado el día de hoy por hablar de esta situación en Latinoamérica.